Buenas tardes, Iliane. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Iliane Rafaniello, que aunque su nombre no lo indique, es donostiarra. Ella estudió químicas, hizo un máster en polímeros y empezó a investigar, a hacer su tesis doctoral. Y de ahí ha salido el proyecto emprendedor en el que estás involucrada, ¿verdad? Exactamente, eso es. Yo terminé la carrera en el año 2016 y empecé a hacer unas prácticas en el Instituto de Materiales Poliméricos, en Polimat, dentro del grupo de investigación nanobioseparaciones, que fue donde ahí conocí al que es actualmente mi socio en la empresa Surface. Y bueno, pues a raíz de ahí, de empezar a trabajar allí, pues nos dimos cuenta que teníamos una tecnología con un alto potencial para el sector de la desalación, de producción de agua potable mediante membranas, y nos lanzamos a la piscina. Y desde entonces he combinado la tesis doctoral con el desarrollo de la empresa. Ajá. Mm. Muy bien. Antes de hablar de esto que ya nos has adelantado, lo de la desalación. Una cosa que se suele echar en cara o que se suele echar de menos en los laboratorios es que a veces no se dan cuenta del potencial que hay fuera, ¿no? Del potencial de mercado. ¿Qué es lo que ha cambiado en vuestro caso? ¿Por qué en vuestro Sí, laboratorio sí que estabais atentos a eso? bueno, nosotros somos un grupo que hemos trabajado con membranas para diferentes aplicaciones, ya sea para el sector del tratamiento de agua, el sector más bio. Entonces, sí que estábamos como muy conscientes de cuáles eran las tendencias del mercado de las membranas en general, porque pues, nos ha interesado y hemos trabajado en ello. Pero sí que es cierto que muchas investigaciones al final luego es difícil trasladarlo al mercado. Pero yo creo que es una actitud. O sea, si tú piensas que estás trabajando en algo que puede generar un impacto positivo en el mercado, en mi caso en el del agua, pero ya puede ser cualquier otra aplicación, no creo que haya ninguna limitación. Es una cuestión de ponerse y lanzarse. No tener Ujú. miedo, supongo. Ajá. O sea que en vuestro grupo de investigación existe ya esa actitud desde antes, incluso de que tú Sí, sí, estuvieras. sí. El líder de nuestro grupo de investigación, que es Tomás, es mi socio en la empresa, es una persona que siempre ha impulsado mucho a la gente con la que ha trabajado pues, de lanzarse, de no quedarse siempre, ¿no? O sea, de salir fuera de la caja, ¿no? De pensar siempre más allá y no quedarte con lo que tú estás haciendo en tu laboratorio, sino de buscar también relaciones que te permitan, pues, lo que tú estás generando, llevarlo a otro Ujú, nivel y trabajar ujú. siempre desde un punto de vista muy multidisciplinar. Ajá. Quizás una de las cosas que hacéis es que estáis en relación con muchas empresas durante vuestro trabajo de investigación. Sí, tenemos relación con empresas, pero sobre todo también tenemos relación con otros grupos de investigación en diferentes países a nivel global, a nivel Europa, a nivel Estados Unidos, y que a su vez también tienen contactos con empresas. Entonces, al final, comunicándote con este tipo de personas, pues vas generando una red, ¿no? de contactos y te vas dando cuenta que lo que tú estás haciendo pues, le puede ser útil a otra persona y viceversa. Es una cuestión de comunicación. Ujú. Mm. Vale. ¿Y recuerdas ese día en el que os disteis cuenta de que esto que estabas investigando podía tener un potencial de mercado, un potencial de... Sí, 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 Mm, sí, sí. Yo, sí. bueno, yo cuando entré allí y empecé pues, a conocer la tecnología con la que ya estábamos trabajando y demás, como a mí siempre me ha interesado mucho todo lo relacionado con el agua, pues yo también leía y sabía cuál era la problemática. Entonces, sí, se me encendió un poco la bombilla de decir, jo, pues esto se puede aplicar. Y por otro lado, mi socio es algo que desde hace tiempo también él tenía en mente y quería llevarlo a mercado. Lo que pasa que pues no había encontrado igual la persona con quien lanzarse. Quiero decir, bueno, se dieron una serie de circunstancias que hicieron bueno, que encajáramos bien, que trabajáramos juntos bien y bueno, pues yo en ese momento era más joven todavía, sigo siendo joven, Bueno, sigue siendo joven. sí, sigo siendo joven, pero en ese Ujú, momento estaba recién salida del cascarón, entonces pues ujú, hacíamos un tándem perfecto, ¿no? La frescura o las ganas de hacer cosas nuevas y con ujú. la consolidación del conocimiento que mi socio aportaba en ese momento y que O sea, sigue aportando. Tomás tiene ya unos años más que tú, ¿no? Sí, 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 él es mayor, sí, también es Mm. joven, cuidado, con la edad hay que tener cuidado. Muy Sí. bien. Muy bien. Entonces, visteis ese potencial y decidisteis que eso se podía sacar del laboratorio y convertirlo en una empresa y venderlo en el Exactamente. mercado. ¿Qué pasos disteis para hacer eso? Bien, bien. Lo primero, bueno, una vez que hicimos toda la parte técnica que realmente nos permitió probar el concepto, nosotros lo primero que hicimos fue hablar con Vic Guipúzcoa,
porque bueno, al final están muy ligados a todo el tema de transferir lo que es la I+D, ¿no?, al mundo empresarial y sobre todo en concreto con la Universidad del País Vasco. Entonces hablamos con Vic Guipúzcoa, en concreto con una persona que nos ha ayudado muchísimo y que nos sigue ayudando, que es Laura Espín, y le fuimos y le contamos la idea que teníamos en la cabeza, ¿no? Y bueno, ella le pareció bien y desde entonces nos han acompañado hasta, bueno, desde la fase semilla hasta la fase en la que estamos ahora, ¿no?, que ya tenemos las primeras unidades instaladas del dispositivo que hemos desarrollado, y ese fue un poco el acompañamiento. Después de hablar con ellos... Habéis tenido un acompañamiento de lujo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, no nos podemos quejar, porque es cierto que nosotros teníamos un perfil muy técnico y de hecho lo seguimos teniendo ahora ya con los años, hemos aprendido, ¿no? Tenemos una visión un poco más empresarial, pero al final nuestra formación es muy científica, muy técnica, entonces, pues claro, todo el tema de gestión, de gestión de empresa, de cómo relacionarte, cómo investigar realmente en el mercado que lo que tú estás haciendo realmente les aporta algo a tus clientes, pues todas esas herramientas nos las han ido dando desde Vic Guipúzcoa, entre otros muchos colaboradores, pero principalmente Vic Guipúzcoa ha sido el apoyo fundamental. También a la hora de emprender hace falta dinero. ¿Eso cómo lo habéis resuelto? Pues sí, sí, la verdad es que sí. Pues mira, inicialmente nosotros pusimos un capital, al final nosotros constituimos la empresa en 2018 y los socios fundadores somos Tomás y yo, entonces nosotros pusimos un dinero y con eso fuimos tirando. Teníais ahí unos ahorrillos. Teníamos nuestros ahorros, eso es, y dijimos, bueno, pues si no creemos nosotros en nuestro proyecto, no podemos pedir a nadie que crea, ¿no? Entonces decidimos apostar, pusimos en la medida de lo que pudimos en ese momento. ¿A y partes claro, iguales? Sí, sí, o sea, sois socios al 50%. Exactamente, sí. Bueno, ahora tenemos un tercer socio, pero igual luego eso viene más tarde. Luego pero digamos que los fundadores realmente éramos Tomás y yo. Y bueno, pues con ese dinero que pusimos, bueno, inicialmente pusimos lo básico, ¿no?, para poder constituir una empresa, pero después hicimos una segunda ampliación de capital, que esa segunda ampliación de capital nos permitió poder optar a diferentes programas de financiación, con lo que hemos ido desarrollando toda la parte técnica del proyecto. Entonces, bueno, ha sido ir buscando los programas de financiación adecuados que encajaban en cada momento. Ok. Entonces, sobre todo os habéis financiado con vuestros fondos propios y con programas de investigación. Sí, bueno, con subvenciones, por ejemplo, del programa Neotec del CEDETI, seguro que te sonará. Sí, sí, sí. Eso es. Luego también hemos tenido apoyo del gobierno vasco y de la ESPRI, Ekintzai, ¿no? Ekintec, sí. Bueno, también es verdad que ganamos algunos premios, que era el Manuel Laborde, que lo concedía Vic Guipúzcoa con la Universidad del País Vasco, y después, 2 años más tarde, en 2019, ganamos el Toribio Echeverría en la categoría de mejores iniciativas empresariales. Entonces, esos eran premios que eran dinerarios, que también han contribuido, por supuesto, a la bolsa. O sea, todo lo que entraba, pues al final se ha ido gastando en desarrollo. Todo lo que sea dinero está bien recibido, ¿verdad? Sí, por supuesto, dinero y apoyo en formación también. Muy bien. Vale, eso en cuanto al dinero. En cuanto a la gestión, ya has comentado que Vic Guipúzcoa ha sido clave. Sí. ¿No habéis tenido vértigo? ¿No habéis sentido vértigo? Después de estar ahí cómodamente en un laboratorio donde, bueno, digamos que la exigencia depende de cada uno realmente, ¿no? En una gran medida. La presión es... claro, yo no he estado nunca en un laboratorio, a lo mejor estoy haciendo una afirmación que no es. Pero quiero pensar que cuando estás en el mercado la presión es más grande, ¿no? La presión del mercado la presión de quedarte sin dinero, sobre todo, es muy dura, ¿no? Porque no es como cuando estás cobrando pues con becas y demás, que el dinero lo tienes, bueno, tienes seguro, evidentemente, con el plazo que dura la beca, ¿no? Eso es importante, sí. Bueno, yo creo que es una cuestión de cómo se lo tome cada uno. Yo personalmente creo que yo no hago una diferencia entre trabajar en I+D, en investigación, o trabajar en una empresa, porque creo que al final tienes que gestionar recursos bien. En un caso es dinero privado de tus clientes, en otro caso es dinero de fondos públicos en la mayoría de las veces, y me parece que hay una gran responsabilidad detrás. Entonces, en términos de presión, yo creo que es eso, que es según tú cómo te lo tomes. Para mí era presión también estar en el laboratorio, cumplir con los objetivos que dentro de un proyecto de investigación se habían establecido, sobre todo hacer una buena ciencia y hacer una buena utilización de los recursos que se disponen en ese momento. Entonces yo, en ese sentido, vértigo no, quizás más que vértigo, incertidumbre,
porque sí que es verdad que como investigadores, pues tú conoces, ¿no?, cómo funcionan dentro de un proyecto, la temática puede ser diferente, pero digamos que siempre más o menos tienes los mismos hitos o las mismas responsabilidades a nivel de justificar esos gastos o lo que sea, pero claro, en el mundo empresarial que nosotros no conocíamos, pues era más una sensación de incertidumbre de, ¿y esto cómo hay que hacer? ¿Me entiendes un poco? Entonces, era más esa sensación, pero bueno, quiero decir, al final con ganas y apoyándote en gente que es de verdad competente y que te ayuda, de todo se sale. Y la verdad que ha sido todo un aprendizaje. Sí, sí, sí. O sea que estáis bastante satisfechos, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Muy bien. Vamos a hablar del producto, del proyecto. Membranas, desalinización. Lo primero de todo, a ver si eres capaz de explicarnos lo que es una membrana. Muy bien, vale. Sí, pues mira, yo siempre digo, una membrana es un filtro, es como si fuera el colador que utilizamos para colar los espaguetis o los macarrones cuando Sí, hacemos sí, sí. pasta. Pues yo siempre utilizo ese ejemplo. Al final, una membrana está compuesto por un material polimérico, ¿no? Hay diferentes tipos dependiendo de la aplicación, pero básicamente son filtros que separan compuestos de lo que sí que nos interesa. En el caso del agua, por ejemplo, pues tenemos agua sucia, agua que tiene diferentes compuestos contaminantes que los llamamos, y queremos producir agua pura, agua que podamos consumir, pues se pone la membrana por el medio, estoy hablando no muy técnico, pero para que me entendáis. Claro. Y entonces todo lo que no nos interesa queda retenido por la membrana y pasa al agua limpia. Al final es un filtro, como una red. Muy bien, entonces estas membranas que vosotros estáis desarrollando o que habéis desarrollado ya y que estáis empezando a comercializar, lo que hacen es que separan la sal del agua. Sí, bueno, nosotros no desarrollamos membranas. Nosotros realmente lo que hemos desarrollado es un dispositivo basado en sensores que se utiliza para ofrecer un mantenimiento predictivo de estas membranas que se utilizan en desalación. ¿Vale? Porque al final lo que sucede en la industria es que, claro, las membranas están filtrando el agua, llega un momento que esa suciedad se va acumulando en la superficie de la membrana y pues en un momento dado el agua, la productividad del agua que tú obtienes, pues no es la que tendría que ser, ¿no? Entonces en ese momento se para el proceso y se tienen que ejecutar unas limpiezas químicas. Esto que parece como muy obvio y muy trivial es un problema que realmente tiene por detrás millones de euros, o sea, realmente es un problema que la industria tiene desde hace mucho y que hay mucha gente trabajando en cómo anticipar ese ensuciamiento o cómo desarrollar sistemas de predicción, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es desarrollar un dispositivo que se conecta a la fuente de agua que entra en las membranas y va monitorizando cómo se va generando esas capas de suciedad para poder anticiparnos. O sea que vuestro dispositivo va dentro del agua. No, no dentro del agua. Nuestro dispositivo va conectado al tubo por el que se lleva ese agua, se transporta ese agua a las membranas. Digamos que al final es como una caja y lo conectamos mediante un bypass sencillo, una conexión sencilla, y desviamos parte del agua que entraría a las membranas a nuestro dispositivo. Entonces vosotros calculáis qué porcentaje de suciedad tiene ese agua, vamos a decirlo así con palabras, que sé que no son muy técnicas, y predecís cuándo va a hacer falta limpiar las membranas. Eso es. Nosotros realmente podemos medir, porque es una medida, no es un cálculo teórico ni nada. Realmente son unos sensores que están midiendo cómo se está ensuciando la membrana. Entonces, todo lo que se supone que le pasa a la membrana, le pasa también a nuestros sensores. De modo que nosotros tenemos la ventaja de poder anticiparnos y poder decirles a los operadores de las plantas, mira, pues tenéis, yo qué sé, me lo voy a inventar, un 60% de suciedad ahí. Entonces, pues si vosotros consideráis que con un 80 ya tenéis que limpiar, pues que sepáis que tenéis ya un 60 y quizás a lo mejor podéis planificar vuestra parada técnica, porque muchas veces depende mucho también de la calidad del agua y cada planta es un mundo, pero muchas veces el problema es que como no tienen forma de verlo, pues les pilla y entonces utilizan métodos correctivos, ¿no? Es decir, yo actúo cuando tengo el problema, pero realmente una predicción pues sería mucho más interesante para gestionar bien todos los recursos. Porque el método correctivo, claro, obliga a parar la planta. Exactamente, paras la planta y al final pues son primero costes de energía, costes de productos químicos, costes de oportunidad por el agua que dejas de producir, bueno, personal y demás. Es verdad que dependiendo de la planta, estos sistemas de limpieza
están ya automatizados y no es, quiero decir que hay que estudiar caso por caso, ¿no? Pero en general es un problema muy grande porque una cosa que no he comentado y que es fundamental es que las membranas, cuando se ensucian y cuando se limpian con productos químicos que son bastante agresivos. Entonces, la membrana, si la expones continuamente a este tipo de productos, pues se va a dañar y la vida útil va a disminuir. Y al final la membrana es un elemento crítico de estos procesos y que son muy caras, son caras. Entonces no es cuestión de estar cambiando membranas, no, es mucho dinero lo que hay detrás. Sí, sí, sí. Vale, creo que lo has explicado de maravilla, la verdad, Ileana. Te podrías dedicar a la divulgación. Sí. Sí, sí. Si alguna vez, si alguna vez ves que esto te empieza a cansar o lo vendes, pues ya sabes. Bueno, mientras tanto, estás ahora mismo en pleno lanzamiento. Me contabas antes que tenéis ya las primeras unidades instaladas. Sí, sí. Hemos fabricado tres primeros prototipos, 3 dispositivos y tenemos 2 que están instalados y bueno, uno tercero que ahora estamos negociando para instalarlo en una empresa relevante del sector. Ajá, o sea, no podéis decir dónde los instaláis, ¿no? No, Los nombres no no. son... ¿Es dentro de España? Sí, de momento Eso sí, estamos ¿no? centrados en el mercado nacional, sí, 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 Vale. porque bueno, por cercanía, por nuestros contactos también, pero bueno, es cierto que al final en España tenemos 7 de las 20 empresas más grandes de desalación que operan plantas en España, pero también en otras partes del mundo, entonces al final digamos que es algo internacional. Aparte que hay muchas desaladoras, no en Muchas. Donosti, pero sí que Sí. en el Mediterráneo hay unas cuantas y en Canarias también, ¿verdad? Sí, España es líder en desalación, sí. Muy bien. Además, muchas de esas empresas que has dicho son originarias del País Vasco, ¿verdad? Algunas empresas Sí, unas sí, cuantas son de... sé que hay, sí. Sí. Luego ya pues eso, se han ido expandiendo, pero sí. ¿Y qué tal han recibido el producto? O sea, ¿cómo está siendo la recepción? Pues sí. De momento hemos tenido suerte porque, como digo, el ensuciamiento de las membranas es algo que viene de toda la vida y es algo en lo que la gente lleva tanto en investigación como en la industria trabajando en ello para intentar solucionar. Ha habido muchas mejoras, pero realmente no hay nada que pueda permitir una optimización real, ¿no? Entonces, claro, las empresas son muy sensibles a este tipo de soluciones porque ellos saben que es un problema que tienen en su día a día. Entonces, hemos tenido una buena acogida en general del producto y bueno, ha sido muy interesante porque durante todo este proceso de desarrollo de los prototipos, pues hemos ido teniendo muchas entrevistas con las empresas pues para poder ir, digamos, perfilando nuestro diseño, ¿no? y optimizándolo al máximo para tener un producto lo más funcional posible y que cubra todas las necesidades. Y realmente hemos aprendido muchísimo y nos hemos dado cuenta de que no es ninguna tontería, que es un problema muy gordo que hay que gestionar, no solo por tema económico, sino también por sostenibilidad. Al final, si tú estás optimizando los ciclos de limpieza de las membranas, pues vas a generar menos residuos y digamos que el mercado se mueve hacia una economía circular, ¿no? Ahora todo el mundo habla de eso y realmente es muy importante. Sí, Así que yo creo que estamos en el momento oportuno para este tipo de soluciones. Muy bien. Entonces, ¿esto cómo lo habéis hecho? Porque vosotros estabais acostumbrados a hacer proyectos en laboratorio. Ahora mismo estáis hablando ya con la industria. ¿Cómo hacéis? ¿Les llamáis por teléfono? ¿Teníais ya contactos? ¿Cómo ha sido eso? Mira, Porque pues esto me consta que a muchos investigadores les aterra. sí. Por eso te lo quiero preguntar. Sí, mira, nosotros en nuestro caso ha sido una mezcla de las dos cosas, porque por un lado, digamos, nuestro grupo pues tiene un cierto, quiero decir, no, Tomás, por ejemplo, tiene un cierto nombre, o sea, es una persona conocida en el sector de las membranas, entonces él ya disponía de bastantes contactos, entonces primero hemos abierto esa vía, por supuesto, porque era lo más cómodo para nosotros, pero después en el año 2020 incorporamos a una persona que se encargaba de toda la parte de ventas, digamos, era nuestro responsable comercial y esta persona pues iba puerta por puerta llamando, mandando correos a las empresas, hicimos como una base de datos de todas las empresas que considerábamos que podían ser interesantes para nosotros y viceversa. Y sí, y así, pues probando, prueba y error al final, pero ya te digo que como es un tema que, pues que las empresas están encima de ello,
la acogida ha sido buena. No nos ha Ujú, costado mucho cerrar reuniones porque es ujú, algo que se está trabajando mucho en esa dirección. ujú. Muy bien. Mm. Y entonces ya cerráis reuniones con estas empresas y ¿a cuáles habéis tenido que elegir en cuáles instalabais o ellos se han propuesto? ¿Cómo ha sido eso? Sí, eso ha venido casi, nos ha venido, voy a decir, regalado, aunque nos lo hemos trabajado mucho por detrás, Sí, pero sí. realmente no hemos tenido que insistir mucho para convencer a alguien. Las instalaciones en las que estamos ahora básicamente surgió en las conversaciones de decir, oye, pues, Ujú, jolín, pues cuando tengáis vuestro producto listo podríamos hacer una prueba, podríamos tal. Entonces, realmente ha sido algo como muy dinámico, ha habido mucho interés por parte de estas empresas con las que estamos trabajando ahora. Pero ya te digo, ha habido un poco de todo, pero en general no cuesta convencer porque es que es algo que todo el mundo está mirando en esa dirección. En sí, sí, sí. optimizar los Ujú, recursos, no solo de la limpieza de las membranas, sino en general, ¿no? Pues al ujú, final las desaladoras tienen un consumo energético pues, muy importante, que eso se traduce en mucho gasto, ¿no? Entonces, estamos buscando siempre todo el ciclo integral del proceso productivo del agua, optimizarlo, sea donde ujú, sea, y nosotros contribuimos en eso. Entonces, se ujú. entiende bien. ¿Habéis calculado cuánto dinero permite ahorrar vuestro sistema? Imagino que Sí, sí. sí, nosotros teníamos, a ver, como ahora estamos en las fases piloto, Ujú, precisamente datos realmente de campo los estamos generando en este momento. ujú, Pero hicimos una estimación teórica considerando una de las plantas más relevantes del sur de España, que tenían costes anuales de 1.300.000 aproximado, en costes relacionados con el ensuciamiento de las membranas. Entonces, nosotros estábamos valorando reducir esos costes en un 25%. ujú. Pero Vale. es un estimativo. Realmente la respuesta la vamos a tener ahora en los próximos Ujú, meses. vale. Mm. ¿Y el tamaño del mercado? Pues el Has dicho que es mercado muy grande, sí, sí. es muy Ujú, grande, sí. ujú. Mira, los últimos ¿Cuántas datos, desaladoras puede haber en el mundo y cuántas membranas tienen? eso es. Pues mira, actualmente los últimos datos, los últimos datos de los que disponemos, dicen Ujú, que hay unas 20.000 plantas desaladoras en el mundo que producen alrededor de 100 millones de metros cúbicos diarios, que sería como el consumo de un décimo de la población mundial, ¿no? ujú, Y las membranas, ¿cuántas membranas tienen? Depende del tamaño. Hay plantas desaladoras que son pequeñas, que no producen grandes cantidades de agua, y hay otras que son como el tamaño de un campo de fútbol. Entonces, en esas pueden albergar hasta 8.000 membranas ujú. aproximadamente. Sí, pero Guau, depende de la localidad, depende de para 8.000. qué. Sí, sí, Ah, qué barbaridad. Ujú, sí. ujú. Y bueno, entonces estamos hablando de 20.000 desaladoras, algunas muy grandes. Eh, el coste anual total, bueno, eso supongo que habéis hecho unos cálculos para hacer por lo menos el modelo de plan de negocio, ¿no? Tendréis ahí un montón de cifras puestas, ¿no? Sí, Aunque sean todavía muy estimativas. Claro, también depende de la competencia. Has dicho que hay más gente, evidentemente, desarrollando productos. Habrá sí. algunos que ya están en el mercado incluso, ¿no? Pues mira, en el mercado no hay un producto como el ¿Qué me nuestro. dices? Sí, no, Mm, somos realmente los únicos que hemos fabricado hasta el día de hoy un dispositivo para medir. Sí que hay otras empresas que van trabajando en esa dirección mediante utilización de inteligencia artificial, software y demás. Son empresas que intentan optimizar el funcionamiento de la planta, pero utilizan datos que la propia planta está generando, porque al final las plantas de desalación están totalmente sensorizadas. Ellos ujú, miden datos de todo, caudales, presiones, ujú, temperatura, bueno, de todo, ¿no? Entonces, estas empresas lo que hacen es cogen esos datos de la planta e intentan ujú. aplicar algoritmos para intentar buscar pues aquellos patrones o parámetros críticos que a lo mejor se puedan optimizar de cara a Claro, buscar eso es un muy ahorro. económico, ¿no? Hacerlo de esa manera es muy económico, claro. Ya Sí, tienes el los datos. problema, eso es, Mm, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que al final todas esas medidas, digamos que son medidas indirectas. Lo que quiero decir con esto es que son medidas que tienen que ver exclusivamente con el agua que está entrando a la planta, no con lo que está pasando encima de la membrana. Entonces, que haya compuestos en el agua no quiere decir que van a ensuciar la membrana. Nosotros hemos visto pues, muchos trabajos que son trabajos excelentes, cuidado, y es totalmente complementario a lo que nosotros estamos haciendo, pero trabajos en los que están muy centrados de cómo es mi agua y de ahí intento predecir qué tipo de suciedad se me va a generar, ujú, pero al final lo que importa es medir en la membrana. ujú. Eso es lo importante.
porque que tú tengas una concentración X de un compuesto no quiere decir que te va a ensuciar la membrana. Entonces, Claro. en ese sentido, ahí creo que tenemos una ventaja competitiva porque realmente nosotros tenemos un dispositivo con sensores que tiene el mismo material de las membranas. Entonces, nosotros sí que medimos qué está sucediendo en esos sensores y se puede Sí, sí, sí. trasladar a lo que sucede en las membranas. ¿Y esto lo habéis podido proteger de alguna manera? Es Sí, decir, sí, tenemos hay patentes, sí, sí. patentes, ¿no? Está protegido, sí. Ujú. Vale, es decir, que no os van a poder copiar, por lo menos de la forma que lo habéis hecho vosotros. Espero que Pues no, muy aunque ya sabemos importante. que hoy en día en el mercado que nos movemos ya sabemos cómo es, pero no, en principio Ujú. no. Y sobre todo Vale, porque realmente el valor real es la interpretación de los datos que nosotros estamos generando. El dispositivo al final es una herramienta muy útil, obviamente, pero es la capacidad de poder interpretar esos datos y correlacionarlos con el proceso. Ese es nuestro know-how. de acuerdo. Vale, entonces ya nos estás comentando también en cuanto al número de desaladoras, has dicho que hay unas 20.000 en el mundo. ¿Esto está creciendo mucho? Sí, se espera un crecimiento bastante exponencial porque, como imagino que sabrás, uno de los principales problemas que tenemos en nuestra sociedad es la escasez de agua. Entonces, Mm. al Bueno, final, no sé si lo sé, porque vivimos en una zona que afortunadamente no hay mucha escasez, pero sí, lo intuyo. Sí, sí. sí, sí, no, no, aquí tenemos suerte, la verdad, tanto Ujú, de cantidad como de calidad de agua. ujú, Pero al final, con el cambio climático, con el aumento de la población, la escasez de agua existe y va a ser todavía más notable en determinadas regiones. Por lo tanto, hay una necesidad de seguir produciendo agua. Entonces, sí que en España, por ejemplo, no se prevén nuevas desaladoras, pero en toda la zona de ujú, América Latina, algunos países en Asia, ahí sí que hay proyectos de construcción. ujú, Pero lo que quiero decir con esto que una cosa es lo que se va a generar nuevo, pero una parte muy importante es optimizar lo que ya está en operación, ujú. porque tenemos una escasez de agua que va en aumento, por lo tanto no nos podemos permitir el lujo de estar produciendo agua de una manera ineficiente. Estoy Claro. exagerando, no es así y se produce agua y muy bien y está Ujú, optimizado, pero ujú. todo lo que sea mejorar pues va a contribuir, por supuesto. Claro. Pues nada, yo creo que ya nos has contado un poquito todos los aspectos más importantes de la empresa, bueno, y también por dónde vais. Ujú. Evidentemente estáis ahora mismo en plena fase de prueba de las dos primeros prototipos, o los tres, cuando tengáis el tercero instalado, y eso pues el futuro está claro por dónde va. Tenéis Sí, que, sí, sí, tenéis que terminar de consolidar eso y empezar a comercializar. exactamente. Pues nada, muchísima suerte con este proyecto tan interesante. Sigue contándolo también, Liliane, que seguro que eso también ayuda en el proyecto. Muchas gracias. Y muchas gracias. Muy bien, gracias a ti por la oportunidad de poder hablar de nuestro proyecto para darnos visibilidad. Y nada, pues de nuestra parte encantados de participar en este tipo de entrevistas y de lo que haga falta. Muchas gracias.